Bueno, y avanzamos Sí. con este otro que se ha convertido en uno de los temas que ha sido central en la agenda. Hablamos del crédito con aval del Estado y el proyecto del gobierno, porque pese al anuncio de la moneda, el proyecto no entró ayer, iba a entrar ayer a la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que lo habíamos anunciado? Y quedó en suspenso entonces su presentación en el Parlamento para hoy día miércoles. La iniciativa ya suma críticas, algo de eso adelantábamos también ayer, particularmente, Mauricio, por el financiamiento del nuevo sistema, que dejaría, sabemos, exento del pago el 90% de los estudiantes de la educación superior mientras cursen sus carreras. De todo nos vuelve a contar hoy Benjamín Quinteros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula, Mauricio. Hola. Sí, efectivamente era una iniciativa que se esperaba que entrara ayer al Congreso y finalmente no fue así. Con el paso de las horas y la presentación oficial del proyecto se han ido conociendo más detalles sobre la esperada iniciativa que modifica el financiamiento de la educación superior, aunque esta aún ingresa a la Cámara de Diputadas y Diputados, a pesar que el propio presidente Boric había anunciado que esto ocurriría ayer. El proyecto, que debe ser discutido en primera instancia en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, fue anunciado por el mandatario a través de una cadena nacional, posteriormente expuesto en una actividad de la Universidad de Santiago, donde gran parte del gabinete involucrado respondió las principales dudas sobre el financiamiento y cómo se va a implementar de ser aprobado. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, justificó las razones que los llevaron a hacer este profundo cambio al sistema para costear el acceso a la educación superior. Lo responsable desde el punto de vista social y desde el punto de vista fiscal es detener esta sangría a las personas y al Estado y permitirnos razonablemente discutir una política pública que venga a resolver estas dos grandes ineficiencias con las que cuenta el sistema de educación superior. Precisamente porque hoy día estamos en un momento en el que necesitamos que más recursos vayan donde más se necesitan, que es la educación parvularia, que también lo es la ciencia y la tecnología, que es el fortalecimiento de la educación pública. Bueno, y como ya lo habíamos comentado previamente, esta iniciativa lo que hace es reorganizar la deuda que tienen los estudiantes a través del crédito con aval del Estado, condonar parcial o totalmente esta misma y también crear un nuevo sistema para reemplazar al CAE. Y se trata de una promesa de campaña que comienza a materializarse con el anuncio del proyecto, que ya ha generado opiniones divididas en el mundo político y en la academia, ya que algunos cuestionan, por ejemplo, la falta de certeza respecto a la forma en la que se va a financiar esta iniciativa, que no solo crea un nuevo sistema, sino que además, como les decía, condona parcial y totalmente las deudas. Son más de 1 millón de estudiantes los que se mantienen en el sistema como deudores del CAE, entre quienes han pagado y los que no. Y por lo mismo, la iniciativa del Ejecutivo beneficia a quienes están al día e incentiva a hacerlo a quienes no lo están. Los invito a escuchar algunos de los casos para poder hacer también ya el ejercicio de cuánto podría bajar la deuda de los estudiantes. No estoy pagando el CAE porque tengo que pagar la universidad, que es como otra deuda que tengo. Ahora encontré trabajo en junio y me llegó la primera cuota del CAE en agosto. Mis cuotas mensuales son de 100.000 pesos y mi sueldo es de 600.000 pesos. Si bien son en total, las cuotas que yo tengo que pagar son 244 cuotas y sacando la cuenta termino de pagar como los 44, si no me equivoco. Bueno, hay mucho desconcierto, Benjamín, ¿no es cierto? Porque no es fácil ubicarse como deudor y potencial favorecido por este proyecto. No es fácil ubicarse en el tramo que corresponde o en el grupo que corresponde de acuerdo a los ingresos, a la edad, si qué pega, qué carrera, en fin, son demasiadas las variables que entran en juego. Entonces, yo creo que todo el mundo está tratando todavía de entender cómo va a afectarlo en lo personal. Ahora, en lo político, noto que hay desconciertos cruzados aquí, porque por una parte uno ve a una oposición que siempre estuvo contra priorizar esta medida, que era promesa de campaña, además muy política, de esta generación que está en el gobierno, fue su causa fundamental de lucha años atrás. Entonces hay demasiado también de épica política y de historias políticas detrás de este anuncio. Entonces, cuando se propone una fórmula que el gobierno argumenta que le va a salir más barata al fisco que lo que le sale el manejo de la situación actual, la oposición se descoloca porque lo que buscaba justamente era que no hubiera un desembolso fiscal adicional en esta medida, porque hay otras prioridades de partida en el ámbito educacional, la primaria, la parvularia, las etapas previas a la superior. Y resulta que ahí escuchábamos y tú nos compartías ese audio, Benjamín, el ministro Cataldo dice, no, si justamente esto va a liberar recursos precisamente para la educación inicial.
Entonces hay una cuestión que en la oposición no terminan de interpretar. Y en el oficialismo, donde se escucha celebrar este proyecto, no se toma en cuenta una cuestión fundamental que es de fondo, más allá de los favorecidos en mayor o menor medida que haya cuando ya conozcamos el detalle y la bajada de todas las medidas anunciadas. Me refiero al hecho de que en el oficialismo se celebra el anuncio, en parte de él sobre todo el más entusiasta con esta misma causa, sin considerar que en la práctica, cuando el mismo gobierno está diciendo que se va a gastar menos que hoy, es que no va a haber demasiados beneficios, que la promesa no se va a cumplir como se esperaba. Y los que tal vez esperaban, porque no puede haber magia. En relación al CAE. Al CAE, a lo actual. Claro. Es decir, si el mismo gobierno está diciendo, mire, de aquí para adelante vamos a gastar menos que ahora en lo del CAE, bueno, ¿cuánto beneficio puede haber para cuántos y en qué medida, si es que esa es la condición? Bueno, pero eso también está por saberse y eso también va a ir, Benjamín, en el detalle de quiénes, porque aquí hay personas que egresaron y no tienen deuda, hay personas que no egresaron y sí tienen deuda. Hay un montón de variables, tal como decía Mauricio, y la primera pregunta que se hace acá, como a nivel de ciudadano, a nivel de estudiante, a nivel de familia, es cuánto le va a bajar la deuda a quienes solicitaron el CAE. Claro, de partida, respondiendo un poco a la pregunta que hace Mauricio también con respecto al gasto fiscal, todavía no se conoce en concreto cuánto va a costar esta iniciativa, porque la semana dijo el ministro Marcel que iba a presentar también el informe financiero, un documento en el Congreso Nacional donde se clarificara de alguna manera cuánto sería el gasto que se va a hacer. De hecho, el ministro Marcel, ayer dice es igual o menor. Menor, pues eso claro. a eso me estaba refiriendo, que va a haber un excedente incluso, o sea, se va a gastar menos que hoy. Pero introdujo el igual o menor, porque antes se había hablado solo de menor, y el ministro dice puede ser igual o menor. Ahí metió la duda. Claro, ahí hay un matiz. Lo que sí, ya se conoce la fórmula para poder hacer este cálculo de cuánto le va a rebajar la deuda a las personas que estudiaron con crédito con aval del Estado. Ustedes hablaban de las variables, son 4 las alternativas. Una persona que no terminó sus estudios, que se encuentra al día con su pago, una persona que no terminó con sus estudios y se encuentra en mora con el pago, una persona que egresó y se encuentra al día y una persona que egresó y se encuentra en mora. Claro. Todos esos factores ya tienen una fórmula para ya hacer el cálculo. De hecho, podríamos utilizar uno de los propios casos que escuchábamos recién. Vamos a utilizar el caso de Macarena, que era el segundo audio que escuchábamos, quien ha pagado 100 de 240 cuotas. Ella, por haber terminado su carrera y estar al día, tendrá una reducción de 2.149.000 pesos en una fórmula que es básicamente 40 UF por el número de cuotas pagadas dividido en el número de cuotas totales. Solamente en esta primera instancia, por el hecho de ingresar al plan, de llegar a aprobarse esta iniciativa, a ella se le va a reducir esta deuda en 2.149.000 pesos, quedándole a ella un saldo de 4.800.000 pesos. Y con ese saldo también puede apostar a Macarena podrá optar a pagar el 75% de esa deuda al contado y quedar en cero. Es decir, si ella paga 3.600.000 pesos, su deuda quedará totalmente saldada. Esa es una de las alternativas en un caso donde la persona terminó su carrera y está al día. Así que sería una buena noticia, por lo menos a ella se le reduciría hasta la mitad, porque actualmente tiene una deuda superior a los 6 millones de pesos. Por otro lado, están las críticas para este nuevo sistema que reemplaza al CAE, ya que este le permitiría al 90% de los estudiantes poder cursar sus carreras sin pagar el arancel hasta que salgan de la universidad. Eso es lo que explicó el propio presidente Gabriel Boric y después también lo hicieron los secretarios de Estado. José Joaquín Brunner, ex vicepresidente del Consejo de la Educación Superior, en conversación con la prueba de ADN, cuestionó este mecanismo. Si el Estado debiera financiar el 90% de los estudios gratuitos, entre comillas, porque efectivamente después algo de todo eso se devolvería a través de esta especie de impuesto. Me parece que es una política estrictamente equivocada, o sea, algo que hemos realizado y desarrollado con problemas, pero que hemos ido corrigiendo a lo largo de más de 25 o 30 años, ahora, y no se explica bien por qué tendría que ser revisado eso, qué ventaja tendría este otro sistema. Bueno, por ese lado están las críticas con respecto a este nuevo sistema que, además de condonar parte de la deuda, también crea un mecanismo para que la mayoría, el 90% de los estudiantes, cursen sus carreras sin tener que pagar. Y ahí nuevamente entra la duda, ¿cuánto dinero va a costar esto? ¿Están
los fondos en las arcas fiscales para poder hacer también este préstamo y posteriormente se devuelva por parte de los estudiantes. Lo que sí hay un cambio importante con respecto a este pago, y es que no va a ser de alguna manera como voluntario, como existe hoy con el CAE, porque la persona que no paga, el fisco es su aval, el Estado es su aval, y lo termina pagando finalmente el Estado y todos los chilenos. En este caso, según confirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el descuento sería por planilla. Además, también ha habido algunas repercusiones con respecto al contenido de esta iniciativa por la similitud que tiene con un proyecto presentado por el expresidente Sebastián Piñera. De hecho, este proyecto presentado por el exmandatario también habla de un sistema que le permite a los estudiantes no pagar mientras cursan sus carreras y además que paguen o que retribuyan este dinero al salir y esto no sea superior al 10% de sus fondos. Así que también hay una similitud. Ahí salió la hija del exmandatario, Magdalena Piñera, a recordar esta iniciativa que se encuentra en el Senado y que nunca fue puesta en tabla trámite, para poder ser discutida. Claro, oye, hay otra duda, Mauricio Benja, que es persistente. La hacíamos ayer también. De hecho, Mauricio Delgado nos pregunta, ¿para quienes pagan Fondo Solidario aplica todo esto? Y eso el gobierno lo ha salido a explicar en las últimas horas. Han dicho que el Estado subsanará parte de la deuda de todos los estudiantes con CAE y el resto de los instrumentos de crédito existentes. O sea, estamos hablando del Fondo Solidario, Mauricio, y también del crédito Corfo, con las mismas condicionantes, con las mismas fórmulas y con lo que salga del Congreso al final del día. Digamos. Cuando uno ve efectivamente lo que tú aludías al final, Benjamín, efectivamente los proyectos son bien calcados, muy parecidos con el de Piñera en su minuto. Sacaba la banca, por lo menos. Sacaba la banca, el interés se reducía a lo mínimo, el pago se vinculaba de manera contingente al ingreso, si no había ingreso no se pagaba, llegado a cierto monto se extinguía todo el saldo de la deuda. Es básicamente lo mismo y años después estamos conversando de nuevo de esto. Lo otro, lo que planteaba ahí el ex ministro José Joaquín Brunner, ya varios han dicho, desde la vereda más crítica y desde la derecha también, ayer veía una columna del ex alcalde y ex ministro de Educación, justamente Joaquín Lavín, que también consideraba ese pago obligatorio que tú destacabas, Benjamín, que ahora ya no sería, entre comillas, voluntario porque se puede dejar de pagar y el Estado avala. Pese a que eso puede significar también una serie de problemas y falta de acceso al crédito, etcétera, a otros créditos. Bueno, pero por último radicaba la responsabilidad en el deudor. Aquí va a radicar en el mismo Estado ese cobro, entre comillas, porque en definitiva va a ser no solo por planilla, sino que sí o sí lo va a descontar por retención tributaria. Claro. Y justamente esa modalidad de cobro, que sea vía tributaria, y el mismo ministro Marcel ayer decía, mire, esto va a haber una retención, entendimos que mes a mes, y de todos modos se liquida en la operación renta de cada año. O sea, si uno le falta por pagar, ahí va a tener que pagar en la operación renta o recibir menos devolución, si es que es el caso, o bien va a tener que pagar más impuestos en cada abril de cada año. Eso es súper automático y también conceptualmente vincula ese pago a lo que es un impuesto. Y ahí hay harto debate y puede generarse más todavía cuando esto se discute en el Parlamento porque se refiere a un impuesto entonces que pagarían los trabajadores más endeudados, que son los que deberían esa retribución al Estado porque ese nombre se le puso, y cuando además estamos hablando de otras recargas que vienen sobre el empleo, como la cotización adicional para las pensiones, si es que esa reforma avanza y prospera, o las restricciones que suponen otros costos laborales como las 40 horas o el salario mínimo, lo que muchos están advirtiendo que son ya como demasiadas cargas que están pesando sobre los trabajadores y sobre todo los de menores ingresos. Bueno, esto recién comienza, Benjamín, de todas maneras, así que a lo primero que nos quedamos atentos es si efectivamente el proyecto ingresa hoy y si va acompañado de ese informe financiero que acompaña todos los proyectos de ley, que es el que está esperando la oposición, ¿no? Y también saber qué llevó a que el gobierno no presentara la iniciativa ayer, porque estaba listo. De hecho, el Ministerio habían confirmado que iba a ser ingresado posterior al mediodía, pasado el mediodía, y finalmente hasta últimas horas de la noche no fue así. Puede que haya habido un cambio de última hora en un trabajo prelegislativo, en particular con el oficialismo, porque la oposición también ha reclamado que no ha tenido ninguna instancia para conocer esta iniciativa. Y eso de la oposición es bien interesante lo que planteas tú, Mauricio, porque lo conversábamos ayer con Benjamín también. Uno podría pensar que aquí la derecha, en medio de su convulsión interna, encontró un frente
para enfrentar, valga toda la redundancia, perdón por eso, unida, digamos, ¿no? Como que unirse contra este CAE. No tienen una postura común, no han trabajado una postura común y además el factor electoral también introduce otro factor, que es que los partidos están buscando diferenciarse, o sea, Republicanos busca diferenciarse con Chile Vamos busca diferenciarse con Republicanos y vamos a ver qué pasa en el bloque de derecha más tradicional en conjunto. Y unos y otros están mirando el universo aquí que es de votantes. Sí, claro, aquí estamos hablando, uno de los grandes puntos de discusión sobre el CAE es que hay gente que vota, porque son mayores de 18 años, se entra a los 18 claro, los niños no votan. Los niños no votan, ¿cierto? Ese ha sido uno de los puntos sí, ahí claro. como bandera además de la discusión. Entonces, bueno, ese es un factor, porque como votan, todos están mirando a ver cuántos son los que votan, cuántos son los beneficiados, 1.900.000, a ver cuántos. Absolutamente. Benjamín. Y las familias enteras. Sí, claro. Benjamín Quintero, gracias por todo, buenos días. Buen día.